En la W, el reporte coronel. El reporte coronel a esta hora, 7:41. Daniel, la suite en el hospital es el nombre de la novela. Sí, señor. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. El exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de cárcel por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flores, está manejando desde una suite del Hotel Erasmo Meós la campaña política en Norte de Santander. Hay una verdadera romería de candidatos, líderes y politiqueros de todos los pelambres que van a recibir órdenes del criminal condenado. Suárez Corzo respalda la candidatura a la gobernación de William Villamizar y a la alcaldía de Cúcuta de Leonardo Jácome. El piso 11 del hospital tiene unas habitaciones espléndidas, que usualmente son asignadas a pacientes VIP. En una de ellas despacha a plenitud el homicida Ramiro Suárez Corzo, que es el más VIP de todos, porque el gerente del hospital le debe su puesto. Tonino Bota, el gerente del Erasmo Meós, fue nombrado por el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, como cuota del condenado Ramiro Suárez Corzo. Durante la alcaldía de Suárez Corzo, el ahora gerente del hospital estuvo bajo sus órdenes como cabeza del Instituto Municipal de Salud de Cúcuta. Como si faltaran razones, el gobernador Silvano Serrano, que nombró al gerente del hospital, también fue funcionario de la alcaldía del condenado Ramiro Suárez Corzo como director del Centro Tecnológico de Cúcuta. Y aquí se cierra el círculo. El actual gobernador entró a la administración de Suárez Corzo como cuota de William Villamizar, el principal aliado político de Suárez Corzo de estos días y quien aspira a ser elegido como gobernador de Norte de Santander por tercera vez, sin importar que tenga más de 10 procesos abiertos en la Fiscalía y la Procuraduría por contrataciones irregulares. Más allá de esta poderosa rosca, ustedes se preguntarán, ¿a qué horas termina un homicida condenado manejando la campaña política en un importante departamento desde un hospital público? Pues la historia es todavía mejor de lo que les he contado. El pasado 20 de julio, hace un mes y 3 días, un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad le revocó al homicida Ramiro Suárez Corzo el beneficio de casa por cárcel de la que había gozado por 3 años. El despacho judicial ordenó enviarlo a una cárcel por una serie de abusos cometidos durante la reclusión domiciliaria. Primero, del 4 al 8 de octubre del año pasado, Suárez Corzo salió de su casa sin ningún permiso y no contestó llamadas. Se fue muy tranquilo y sin explicaciones. El 11 de agosto del año pasado, en segundo lugar, también se había perdido. Se quedó sin batería el grillete electrónico que tiene la obligación de mantener cargado. Tercero, en un traslado autorizado de Bogotá a Cúcuta se tomó 5 días. La defensa dice que la demora se explica porque viajó por tierra. El juzgado rechazó la explicación en estos términos, abro comillas, a menos de que hayan ocurrido eventos de fuerza mayor o caso fortuito durante el traslado por carretera, no hay forma de que un viaje de esa distancia tarde 5 días a un ritmo normal, cierra comillas. Cuarto, en junio de 2022, el condenado reportó que se había dañado el grillete electrónico porque se cayó de la cama. Sin embargo, los técnicos conceptuaron, abro comillas, se evidencia que hubo una transgresión por parte de un tercero, cierro comillas. Es decir, alguien le ayudó a dañar el brazalete para que no supieran dónde estaba. Quinto, el 25 de marzo también se había ido de la casa a las 7 de la noche y volvió a la madrugada del día siguiente. La explicación de Ramiro Suárez Corzo fue que, comillas, estaba bastante afectado anímicamente, psicológicamente, no conciliaba ni descanso ni mi sueño, cierra comillas. No hubo excusa médica ni nada. Cuando, después de todos estos antecedentes, un juez le quitó el beneficio de la casa por cárcel y ordenó su traslado a una prisión vigilada, Ramiro Suárez Corzo se declaró inmediatamente enfermo. Hoy completa 1 mes y 3 días cómodamente atendido por su copartidario, el gerente del Hospital Erasmo Meós, Tonino Bota. El hospital puede seguirle extendiendo indefinidamente las excusas médicas, hasta el infinito, o por lo menos hasta la reelección de William Villamizar como gobernador y de Leonardo Jácome como alcalde de Cúcuta. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, dijo en las últimas horas
que reforzará la guardia de la suite hospitalaria para que el poderoso homicida no siga haciendo política. Quizás también convenga un examen de medicina legal para determinar si Suárez Corso realmente necesita estar en un hospital o si puede recuperarse satisfactoriamente en una cárcel mientras paga su deuda con la sociedad. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. No, esto pasa al top 5, Daniel. Pasa al top 5. Sí, el top 5 en el reporte coronel es difícil, ¿no? Eso es un jurado que vota, pero esto ya entra al top 5. Es el descaro total. ¿Qué pensará la viuda de ese abogado, no, Daniel? Sí, es una cosa terrible porque las víctimas siempre llevan la peor parte. En primer lugar, hubo repetidas dilaciones y burlas a la justicia durante el proceso mientras el señor Suárez Corso conservó intacto su poder, y cuando por fin se llega a una condena y se espera justicia, él ha manejado la política desde sus lugares de reclusión, ahora más cómodo que nunca desde esa suite en el piso 11 del Hospital Erasmo Meos. Oh, sacabocados, coctelitos, la gente haciendo lobby, ¿no? Ahí afuera, charlando. Pasan a verlo. Él decide quién sí, quién no. Y lo más grave es que a pesar de este reporte, no va a pasar nada. Porque ya lo decía un oyente, ¿no? A ver, ¿y quién pone al señor del IMPEC en Cúcuta? Pues lo pone él. O sea, no hay nada que hacer. Mire, yo quiero abusar de su tiempo, Daniel, porque naturalmente ya Ana y Juan Esteban están revisando con un abogado este documento de la Corte de Maryland. Pero sí nos deja algunas confusiones. Y usted, que habla todo el día con abogados, que se ha vuelto un abogado, especialmente en temas de los Estados Unidos, y que conoce tantos casos de corrupción, tal vez tiene una manera más pedagógica de explicar este documento. Este documento lo firma un fiscal, es decir, como en Paper Chase. Esto es Estados Unidos de América contra el Grupo Aval, Corporación Financiera Colombiana. Y ahí viene un titular que dice información. Viene una introducción y la explicación de todo lo que ya sabíamos, pero la gran duda sigue siendo sobre la novedad, que es ese tema que reveló Cambio, porque realmente la primera persona que habló de esto fue María Jimena Duzán en Cambio, que es que ella se leyó un detallito, oficial número 3. Aquí el oficial número 3 aparece en el punto 32, pero luego el oficial desaparece en la página 11, 10 y 11, o sea, punto 40, que tiene un subtítulo, y pido la traducción exacta, Ana, Overt Acts. ¿Qué quiere decir eso? Mire, overt act en derecho penal, Julio, según pues la definición oficial, es un acto manifiesto. Es aquel que puede probarse claramente mediante pruebas y del cual se puede inferir la intención criminal. A diferencia de una mera intención mental de cometer un delito, en este tipo de acto, pues ya hay, pues como le digo, hay evidencia clara de que se cometió. Daniel, esto no lo firma un juez, lo firma el fiscal del caso, es decir, el que imputa y con el que se hace la negociación. ¿Qué lectura, qué interpretación le da a usted? Mejor dicho, ¿esto tiene lugar a interpretación? Sí tiene lugar a unas interpretaciones sobre las que hay que ahondar. Este capítulo, Over the Acts, sobre los actos, es, digamos, el que toma fuerza resolutiva en la decisión. Como usted dice, Julio, no es de un juez, sino del fiscal del distrito de Maryland, el señor Eric Barron, y del jefe de la división de fraude del Departamento de Justicia, Glenn S. Leon. Hay una cosa importante en el perfil de estas dos personas. Son dos abogados destacadísimos, pero el señor Barron, que es fiscal del distrito de Maryland, es una persona que ha tenido origen político con una fuerte militancia en el Partido Demócrata, mientras que el señor León, jefe de la división de fraude, viene de ser nada menos
que el vicepresidente de compliance de Hewlett Packard es uno de los mayores expertos en Estados Unidos en crimen de cuello blanco. Cuando fue nombrado en ese cargo, digamos, se proclamó en la comunidad jurídica como un enorme triunfo del gobierno sacar a una persona, a un ejecutivo de un nivel de pago astronómico como debe ser el vicepresidente de compliance de Hewlett Packard para que trabajara en el gobierno. Y ha adelantado muchas gestiones en crímenes corporativos, en demostrar, por ejemplo, corrupción bancaria y sobornos, y es una de las personas que está encargada colateralmente de uno de los aspectos de la investigación por el FIFA Gate, por los sobornos de la FIFA que pasaron por Estados Unidos. Entonces, son dos personas de la mayor importancia, pero no hay una firma de un juez en esto. En otro de los documentos que hablamos la semana pasada, el documento de la SEC, hay una claridad diminuta puesta como una nota de pie de página que dice que nada de lo convenido entre el Grupo Aval y el gobierno de Estados Unidos, Departamento de Justicia SEC, puede usarse como prueba que comprometa a terceros. Es decir, que tienen un ámbito restringido a ese acuerdo de procesamiento diferido y que no constituyen inicio de posibles procesos. Eso no sé si va a tener un desarrollo distinto a partir de este documento, Julio, pero era lo que indicaba el documento de la SEC que conocimos la semana pasada aquí en la W. Pero, Daniel, entonces, en lo probado, no está probado lo del oficial 3. Pues yo tengo una discrepancia en la interpretación. Si fuera tan inocuo, no aparecería en la descripción de los hechos y digamos, hay un subcapítulo que se llama Acuerdo para pagar sobornos al funcionario colombiano número 3. Ese antecede al punto 32 del documento y describe que sí, que esta persona recibió soborno de aproximadamente 3.4 millones de dólares para su beneficio a través de compañías de terceros. Y ahí ya no aparece in benefit for, es decir, que hubiera sido la interpretación que se daba de que era para la campaña. Aquí ya hablan de soborno al 3, en el punto 32 al 36, y hablan de la reunión, pero también otro detalle, dan una fecha, ¿no? Mayo 2014. Sí, y en mayo de 2014, tenemos que recordar, fue la elección de primera vuelta de la elección presidencial en Colombia entre el presidente actuante Juan Manuel Santos y el candidato Oscar Iván Zuluaga. Que perdió por 500.000 votos, ¿no? Que ganó Oscar Iván Zuluaga y que después en la segunda vuelta se revirtió eso ganando Juan Manuel Santos. Exactamente. Daniel, pero este papel, ¿qué es? Yo sigo sin entenderlo. ¿Qué se diferencia esto de lo que hemos leído del Departamento de Justicia y la SEC? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿esto qué es? Lo que pasa es que los documentos que hemos leído del Departamento de Justicia y de la SEC hacen parte de un acuerdo interpartes, del DPA, que es el acuerdo de procesamiento diferido o de enjuiciamiento diferido, que da 3 años para examinar el caso y que debería concluir con el cierre de las diligencias de investigación a miembros de la Junta Directiva de Aval, Corfi Colombiana y accionistas de esas compañías. Para que ese proceso se configure, hay una serie de documentos que en algunos casos tienen mérito ejecutivo y en otros informativo. En mi opinión, este está titulado Information y es un documento informativo. Obviamente tiene una importancia y está firmado por las dos personas de las que hablamos. Ana, usted que se la pasa buscando documentos en las cortes, ¿no le llama la atención que este documento no tenga un número criminal? Sí, eso es lo que me llama la atención. Usualmente esto me parece a mí una especie de, pues sí, es un artículo informativo, no llega a ser un indictment, por eso no lo firma el juez, sino que simplemente lo presentan las partes, como digamos que ya la antesala a una acusación. Pero creo que este documento vendría directamente
de un privado, porque ya cuando un documento es admitido en la corte, siempre tiene, pues Daniel sabrá, arriba tienen unos numeritos que yo a este no se lo veo. No le veo. Sí, Ana, no tiene ese número de reseña criminal. Sin embargo, hay un número muy pequeño en el encabezado que da una pista muy importante, que es cuándo empezó el proceso. Tiene el año en que empezó. Dice USAO y número 2021. R00507. Es decir, este proceso se inició ante el fiscal de Maryland en el año 2021, porque ese es un número que no varía, aunque se resuelva en otro año. Y por eso la explicación de que los abogados costaron tanto o más que la multa, ¿no? ¿Cuánto vale ese bufete? 2 años, ¿no? No, pues, las cifras son astronómicas, claro, en el mundo del derecho corporativo de Estados Unidos y especialmente del derecho corporativo penal de delitos de cuello blanco, las sumas son astronómicas. Un abogado familiarizado con estos fees y que litiga en el tema bursátil en Nueva York, le dijo al reporte que él calculaba que tuvo un retainer de $20 millones más 20 millones de pago final para un total de 40. Otras personas hablan de $50 millones de pago en honorarios legales. Pero estos documentos hay que leerlos y pues tienen muchas sorpresas. Mire, por ejemplo, lo que descubrió Juan Esteban en el punto 13. ¿Qué leyó ahí? El punto 13, Julio, es muy importante porque revela que efectivamente tienen identificado a ese official number 3 o el oficial número 3, un individuo cuya identidad es conocida a los Estados Unidos y a Corficolombiana. Era un oficial de alto rango en la rama ejecutiva en el gobierno de Colombia, y ahí vuelve a lo que decía el acuerdo inicial entre between or about 2010 and in or about 2018. Que no significa, Julio, como explicaba ayer, que sea todo el tiempo. Sí, señor. Exacto. El or about es algo que permite una interpretación, como alguien, por ejemplo, que entrara y saliera del gobierno o que ocupara cargos en el sector privado temporalmente y volviera al gobierno. En fin, y que pudo haber estado también en varias ramas del poder público, no solo en la ejecutiva. Daniel, a mí me pareció muy reveladora la charla que ustedes tuvieron con el doctor Melo de Corficolombiana. Bueno, yo no le conocía la voz al doctor Melo, no creo que haya dado otra entrevista, y mucho menos en la coyuntura actual. Y le quería preguntar a usted por él, ya que usted lo vio. Nosotros lo leímos y tuvimos acceso pues a unos segundos de imagen, porque tengo entendido que el pacto con él era que el video no lo podríamos ver y no lo vamos a ver. Pero usted que estuvo con él ahí viéndolo por más de 1 hora, la declaración demuestra que él no está nada contento con este documento que estamos comentando ni con este arreglo, que él como presidente de Corficolombiana no comparte lo que se hizo. Suelta 3 nombres de quién podría ser el oficial número 3. Pero también, no sé a usted si le queda el sabor de que en este arreglo de Corficolombiana en Estados Unidos, pues no importaba nada. Es decir, había que sacar adelante el arreglo, pagar la multa y que esto quedara en el pasado. ¿Usted lo sintió así? Exactamente, sentí eso, y de alguna manera sentí que había un proceso muy raro en donde el Grupo Aval confesaba la culpa ajena de un ex empleado y trataba de limpiar su propia responsabilidad, admitiendo que había pagado sobornos desde su estructura. Me parece que el hecho de no haber contado con el acuerdo del doctor Melo puede en algún momento poner a tambalear este acuerdo. O sea, ¿esa declaración de Melo en los Estados Unidos puede tener repercusión?
Sí, señor. Incluso hablé ayer con una persona del gobierno de Estados Unidos con quien espero tener hoy una reunión para conversar, digamos, off the record sobre las explicaciones de estos documentos, y parte de la conversación fue que me pidió conocer la entrevista integralmente. Le dije que la que estaba publicada pues responde a esto, pero también le voy a mandar una versión en audio de la entrevista, advirtiéndole que no se puede hacer pública porque el deseo respetable del doctor Melo es que no se conozca su imagen por un tema humano y familiar. Está claro, Alberto, que será el reporte. Le doy el titular del reporte coronel de mañana. Después de esa reunión tendremos novedades mañana en el reporte coronel. Daniel, muchas gracias. Mil gracias, Julio. Gracias a todos.